Buenas noches. En septiembre de 2019 visité Chile para unas reuniones empresariales. Me sorprendí con el dinamismo económico, el crecimiento sostenido de sus indicadores, el vigor de su clase media, la fuerza de la inversión privada. Parecía un país en paz consigo mismo, una democracia plena, una envidia para muchos países de nuestra región. El chileno promedio ingresó casi $15.000 por persona en 2019, 3 veces más que el paraguayo y solo un poquito por debajo del uruguayo. Pero Chile erupcionó en octubre de 2019. Nadie vio venir el descontento social abrumador que se llevó como un tsunami al Chile que conocimos entre 1973 y 2019. Según los analistas, las protestas se caracterizaron por la ausencia de líderes y la incorporación en distintos niveles de un amplio espectro social, desde la clase baja a la clase media alta. Aunque la causa inmediata se atribuyó al alza tarifaria del transporte público, las concentraciones populares pronto expusieron sus causas inmediatas. El alto costo de vida, Chile era un país caro en Latinoamérica, bajas pensiones, precios elevados de medicinas y tratamientos de salud y un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional acumulado durante los últimos años, incluyendo a la propia constitución del país. Las pérdidas económicas de estas protestas se estimaron en más de $3.000 millones, considerando daños a la propiedad pública y privada, incluido el Metro de Santiago, mientras 100.000 a 300.000 puestos de trabajo se habían perdido. El peso chileno sufrió una fuerte devaluación de casi 20%. Se estimó que las protestas restarían un punto porcentual al crecimiento del PIB para el año 2019 y 2020. Según el diario chileno La Tercera, las consultas para sacar capitales del país aumentaron en un 1000% durante la crisis. ¿Qué pasó en Chile? Es ya una anécdota. Hoy hay una nueva realidad. Se va a redactar una nueva constitución, pero nada va a ser igual. Se estima que dicha nueva constitución incorporará un altísimo contenido social al rol del Estado, lo que sin duda llevará a mayores impuestos y cambios en las condiciones para el desarrollo de nuevas inversiones. ¿Será sostenible el modelo chileno ante este nuevo escenario? ¿Seguirá Chile creciendo y siendo un país ejemplo para el resto de América Latina? ¿Habrá fuga de capitales? ¿O hubo ya fugas importantes desde la elección a constituyentes? ¿Qué se puede esperar en una nueva constitución chilena? ¿Puede Paraguay ser destino de mayor inversión chilena? ¿Bajo qué parámetros o condiciones vamos a atraer esa inversión? Hablaremos hoy con Lawrence Goldborn, político y empresario chileno. Fue ministro de Minería, de Energía y de Obra Pública en la primera administración de Sebastián Piñera. Ganó notoriedad y reconocimiento por su liderazgo en el rescate de los 33 mineros atrapados a más de 700 metros bajo tierra por 69 días cuando ejercía como ministro de Minería. Luego fue candidato a la presidencia de la República, renunciando a su candidatura en 2013. Buenas noches, bienvenidos otra vez a República o Caos. Vamos a Santiago de Chile, donde nos espera nuestro amigo Lawrence Goldborn. Lawrence, buenas noches, un gusto tenerte en República o Caos. Gustavo, un placer estar con ustedes, compartiendo contigo y tus radioescuchas paraguayos. Mira, yo decía en mi editorial que en septiembre de 2019 estuve en Santiago. Creo que hasta coincidimos esa vez, fui a unas reuniones empresariales y todo estaba normal. Qué sé yo, uno cuando viene una tormenta ve que primero se pone negro el cielo, después viene el viento, después hay truenos, relámpagos y después viene la tormenta. ¿Qué pasó en Chile que nadie vio venir lo de octubre de 2019? La verdad es bastante poco explicable.
había un cierto malestar y algunas protestas aisladas, menores, que empezaron a materializarse, pero justo en ese minuto el gobierno decretó un incremento de 30 pesos, más o menos para que tengamos una idea, eso es 5 centavos de dólar, más o menos por ahí, en el tarifa del metro de Santiago. Y eso generó un incremento en las protestas y eso gatilló una revuelta que tuvo al país bastante complicado por un par de meses, hasta que se llegó a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para un cambio grande, un cambio constitucional en el país, proceso en el cual estamos ahora involucrados. Y, La chispa muchas veces fue el aumento del costo del transporte público. Hay que tener cuidado. Fíjate que en Chile también hubo hace ciento y tantos años atrás una revuelta parecida también por incremento del transporte público. Parece que es algo muy sensible y que genera mucho malestar y que a veces funciona como un gatillante de una situación política contenida. pero, a ver, vos fuiste ministro de varias carteras en Chile, fuiste candidato a la presidencia. Quien quiera que está en el poder tiene que saber que ese tipo de decisiones son muy sensibles. ¿Se subestimó la reacción o se subieron sobre la excusa del incremento del transporte público para armar algo que se venía gestando? ¿Qué es lo que se sabe hoy? A ver, yo creo que hubo algo de aprovechamiento en político, ¿no es cierto?, de esta instancia para generar una situación de mayor desorden, pero ahí está siempre la pregunta hasta dónde hubo intervención de extranjeros o no en Chile. Hay muchas teorías al respecto, pero creo que sin lugar a dudas también hay un error garrafal de parte del gobierno de no evaluar adecuadamente desde el punto de vista social las medidas y solo quedarse con la evaluación técnica. Uno quizá de los errores que muchas veces ha cometido el sector al cual represento en Chile es ser demasiado tecnócrata y simplemente mirar los efectos técnicos de una medida y luego eso provoca un problema mayor. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Yo fui ministro de Energía por emergencia, porque era ministro de Minería y el anterior ministro de Energía con el presidente habían tomado la decisión de cambiar un subsidio en la región más austral de Chile, en Punta Arenas, la ciudad más austral del mundo, que tiene un subsidio al gas natural porque es una zona bastante fría y ha tenido históricamente un subsidio al gas natural, lo cual le costaba al país 50 millones de dólares anuales o algo así, si mi memoria no me falla. Y la verdad que estaba muy, muy, muy rebajado y no tenía mucho sentido. Muchos decían que incluso alguna gente en la zona, si tenía calor, abría las ventanas y no bajaba la calefacción, porque claro, el costo del, del combustible es muy barato, bueno, la gente no se preocupa de ahorrar. Entonces, como una forma de dar una señal, tomaron la decisión de subir un 15% el costo del gas, que aún así quedaba muy barato, subsidiado, pero muy barato. No sabes lo que se provocó ahí. Una revuelta gigantesca, se tomaron la ciudad. Bueno, el ministro tuvo que renunciar y ahí me nombraron a mí. Tuve que ir de emergencia, entré a la ciudad de Punta Arenas, en la zona austral, me acuerdo, en un helicóptero, me sentía como en la película Apocalipsis Now de muchos años atrás, entrando a esta ciudad tomada con barricadas en las puertas, en los accesos a la ciudad. Y bueno, ponerme a negociar con una mesa social constituida al efecto. Finalmente llegamos a un acuerdo al cabo de unos días y logramos deponer este problema y hubo que revertir buena parte de la medida tomada. Pero te estoy dando este ejemplo porque muestra cómo a veces una decisión que es muy racional, que es muy lógica, que técnicamente está muy bien justificada, si no se evalúa adecuadamente el impacto social en el estado de ánimo de las personas, se puede generar un problema aún mayor que puede costar mucho más caro. Eso pasó el año 2011 o 2012 en Chile con Punta Arenas y pasó el 2018 a raíz del incremento de la tarifa. Y en el caso este del incremento de la tarifa del metro, que imagino que una de las primeras opciones de Piñera y de su gabinete habrá sido, bueno, vamos para atrás. Intentaron ir para atrás, pero ya era muy tarde, ¿es así? Sí, es así. Efectivamente, cuando ya tú le pones una chispa, una fogata que tiene un combustible adecuado, ya no logras nada sacando la chispa y tratar de apagarla resulta muy difícil. No, esto se lanzó con esta chispa y terminó siendo extremadamente fuerte y grande el efecto. Bueno, y el precio de aplacar la ira
es la promesa de una constituyente que ya tiene a sus exponentes elegidos por el pueblo de Chile. Y ahí entendemos que hay dos grandes elementos. El elemento, y que quiero entender contigo, porque Chile para muchos de nosotros siempre ha sido un ejemplo en institucionalidad, un ejemplo en desarrollo económico, un ejemplo en desarrollo de mercados de capitales, un ejemplo en infraestructura con concesión al sector privado, a pesar de que la mayoría de los gobiernos de Chile post-Pinochet han sido de centro izquierda o de centro. Entonces, lo que leemos hoy en la prensa internacional, en los análisis, es que el malestar de fondo venía por el costo de vida, el malestar de fondo venía porque las pensiones eran insuficientes, el malestar de fondo venía porque los precios de los medicamentos eran casi inaccesibles hasta para quienes trabajaban 8 a 10 horas por día. Entonces, ¿vos concordás con ese diagnóstico que hoy se sabe? Porque con el diario del lunes todos somos buenos para ese diagnóstico. Así es, siempre es fácil ganar la carrera del domingo con el diario del lunes. Mira, lo que ocurre en Chile es una situación bien paradójica. Es el resultado de su propio éxito. Son las consecuencias de su propio éxito y no haber tomado medidas quizás más adecuadas antes. Chile es un país desigual como la mayoría de los países latinoamericanos, diría todos los países latinoamericanos. Nuestra desigualdad es incluso mejor que la de varios otros países que tú y yo conocemos en la zona. Sin embargo, y esto ha sido históricamente así, sin embargo, los 40 últimos años, el país ha crecido en forma significativa y de tener un ingreso per cápita similar a los países más pobres de Latinoamérica, pasamos a tener el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. Y eso hizo que mucha gente de niveles socioeconómicos bajos, el nivel de pobreza se redujo de niveles del 50% a niveles bajo el 10%. Estamos hablando de niveles de pobreza extrema, incluso bajo el 2 o 3%. Entonces, hubo un incremento muy bueno en la calidad de vida de la gente y efectivamente mucha gente salió de la pobreza, entró a una clase media emergente con acceso a bienes, servicios, a educación privada. Muchas familias tienen a sus primeros hijos universitarios, ya titulados, incluso trabajando o buscando trabajo. Y situaciones de ese tipo se fue dando en Chile en estos 40 años. Pero esa misma situación de mejora en las condiciones genera expectativas, genera una sensación de que, bueno, yo merezco más. Ya mi hijo ahora estudió, es un abogado, o es un profesor, o es un ingeniero, y yo espero entonces que a mi hijo le vaya bien. Y el sistema general del país le dio cabida por muchos años a toda esa clase media emergente, y en los últimos años se empezó a estancar una situación. Y empezó a hacerse más patente la idea política de la desigualdad por encima de la reducción de pobreza. Los objetivos durante 30 y tantos años había sido reducir la pobreza. Eso empezó a cambiar en la sociedad y empezó a ponerse más foco en la oportunidad y en la desigualdad que la gente tiene. Y ahí están los temas que tú mencionabas. Oye, ¿cómo son las pensiones? Las pensiones no son tan buenas. Nuestros jubilados, la verdad que sí, no están en extrema pobreza, pero igual están pobres con una vida muy precaria. Y cualquier cosa que estaba la familia en clase media emergente, cualquier cosa que pase, una enfermedad, una cesantía, los vuelve al nivel de pobreza. Y esa situación de incertidumbre, de inestabilidad, de expectativas no cumplidas, es un caldo de cultivo muy fuerte para generar este malestar. Yo diría que ahí nosotros como país cometimos el error de no haber detectado esto a tiempo y haber tomado medidas más fuertes en materia de redistribución y de aplicación en los sectores más vulnerables y de clase media emergente, de mecanismos de protección que le dieran tranquilidad a la gente. ¿Qué es lo que la gente está pidiendo ahora en esta nueva constitución? Quieren un Estado más de derechos sociales, al estilo nórdico europeo. Ahora, tengamos claro que no tenemos ni los ingresos de los europeos del norte, ni tampoco la cultura de esos países, pero es lo que la gente espera. Y a eso estamos enfrentados ahora, Gustavo. Yo estaba mirando el espectro filosófico, ideológico de la conducción política de Chile luego de Pinochet. Tuvieron dos presidentes que podemos decir son de centro, Aylwin y Frey, tres presidentes o tres periodos que son progresistas o de pseudo izquierdas, tipo Lagos, que era socialista, ¿verdad? Y Bachelet, dos periodos, y los dos periodos de Piñera, al que se le puede tildar tal vez de centro derecha.
O sea que no es un problema filosófico, porque durante todo ese periodo post-Pinochet, Chile siguió creciendo y gobierno que venía como que construía sobre lo que dejaba el anterior. Esto significa una ruptura fuerte de lo que se quería, porque aparte lo que leemos ahora como resultado de las elecciones a constituyentes es que la primera mayoría en Chile son los independientes. Los partidos políticos tradicionales, la famosa izquierda y derecha, han quedado fuera de lugar, pero con algunas cosas que a nosotros nos llaman la atención y que queremos que nos explique. ¿Por qué Santiago tiene ahora un alcalde comunista, joven de 30 años? Así es, efectivamente hubo un cambio muy importante en esta elección de constituyentes. Se permitió un acceso mucho más fácil a los denominados independientes, que la verdad no son independientes. Y nadie en la vida es absolutamente independiente respecto a un partido político. Pero hay gente que tiene una posición política igual, tal vez menos estructurada, lo cual lo hace incluso más peligroso, porque la política, en mi opinión, debe hacerse a través de partidos políticos que te establecen un cierto marco y te establecen responsabilidades. Tú eres responsable de tus actos y tu partido va a ser responsable en el futuro de cómo gobernó o cómo tomó ciertas medidas. Cuando eres una persona absolutamente un lonely ranger, un llanero solitario, como dicen los gringos, la verdad que es difícil después exigirse las cuentas. Entonces, esta cosa de los independientes es medio relativo y se cambió el sistema electoral para esta asamblea constituyente, dando más facilidades para que se ingresen independientes. Y el resultado fue lo que tú mencionas, una tremenda rechazo a los partidos tradicionales y la elección de mucha gente denominada independiente, pero que tiene ideas que la gente no domina perfectamente, porque sus ideas justamente no están estructuradas en un marco. Son personas que te pueden decir que quieren, no sé, poner en la Constitución la protección a la vida animal, y eso hace que yo vote por ello porque me gusta esa causa. Y otra persona te dice, no, que lo que él quiere es estatizar o quiere que todos los recursos naturales del país sean del Estado y ningún privado, y eso le gusta a otra persona y lo vota. Entonces se abre un abanico muy grande de opciones y mucha gente empieza a tener alternativas de elección. El resultado no solo es que haya muchos independientes, es que hay mucha gente de izquierda, y lo que te dio esta explicación también, que arrastró la elección de muchos alcaldes y constituyentes, y vamos a ver qué pasa en la elección de diputados y presidencial que viene en octubre próximo, noviembre próximo, y eso puede marcar una tendencia. Efectivamente, el Partido Comunista y los grupos de izquierda más radicales han tenido una presencia que nunca antes tuvieron. Y esta Asamblea Constituyente está dividida, yo diría, en 3 tercios bastante claros. Y quizás menos de 1 tercio, pero un sector de derecha que tiene alrededor de un 25% de la Asamblea Constituyente, 25 a 30, un sector de extrema izquierda, Partido Comunista, unos grupos que se han llamado la Lista del Pueblo, que son bastante de izquierda, con una mirada algunos anárquica. Ellos tienen alrededor de un 30 y algo por ciento, y un sector ya más moderado, una socialdemocracia, socialista y personas más de centro, que tiene alrededor de otro 30-35%. Eso estamos enfrentando a la Asamblea Constituyente, que tiene normas muy claramente establecidas. La primera de ellas es que los acuerdos de esta nueva constitución que se le va a redactar deben ser tomados por 2 tercios de los constituyentes. Y eso te habla de que en esta estructura de 3 tercios, por ponerlo de una cierta manera, va a obligar a mucha negociación. Sin embargo, ya este grupo de extrema izquierda y el Partido Comunista están diciendo que no tenemos que respetar las normas bajo las cuales se llamó al plebiscito para elegir esta Asamblea Constituyente, y que no tenemos por qué regirnos por la norma de los 2 tercios para tomar acuerdos, etcétera, etcétera, y que la Asamblea debe declararse como autónoma y plenipotenciaria, que es algo parecido a lo que ha ocurrido en otros países de la región, ¿no es cierto?, en algunos países latinoamericanos en el pasado. Pero ya están algunos con esa idea, que creo que no va a prosperar, creo que va a primar la cordura y seguiremos dentro del marco y el acuerdo que se adoptó para llamar a esta Asamblea Constituyente, que va a obligar a negociar y a llegar a acuerdos en bloques grandes para dar una constitución que nos dé estabilidad por los próximos 30 o 50 años. Por lo que leí, hay como unos temas esenciales a discutir en la constituyente. El primero es el rol del Estado.
Aparentemente la inmensa mayoría chilena quiere un Estado que se ocupe de subsanar las desigualdades. No sé cómo se hace eso, pero eso es lo que vengo leyendo. El segundo tema tiene que ver con la forma de gobierno. El tercero tiene que ver con medio ambiente, agua y demás. Y el cuarto con los pueblos originarios. Entonces, es tal vez un experimento interesante el Chile que va a debatir y sobre todo más interesante el Chile que va a venir, porque si vos lees la historia, Chile tuvo un presidente comunista en 1970 ya, y estatizó los bancos y estatizó las minas, que son las grandes riquezas de Chile. ¿Cómo ves todo este tema? ¿Hay sensatez en Chile porque pan de hoy, hambre para mañana no es una buena solución para Chile? Sí, el presidente que tuvimos en los 70 no era comunista, era socialista, pero con una corriente marxista muy arraigada. ¿Ah? De hecho, los comunistas creo que en ese periodo fueron incluso algo más moderados que algunos socialistas, pero bueno, eso ya es historia. Volviendo al punto de hacia dónde vamos, que creo que es lo relevante. El punto primero que planteaste tú es el prioritario. Efectivamente, la gente quiere y va a exigir en esta nueva constitución un Estado mucho más solidario y no tan subsidiario. La constitución actual que rige a Chile y que ha sido una de las causas por las cuales hemos logrado tener éxito en los últimos 40 años, le asigna al Estado un rol subsidiario, es decir, el sector privado toma las iniciativas en toda el área económica y en aquellas donde el sector privado no es capaz, no está interesado en participar, el Estado tiene un rol subsidiario y se hace cargo de esa necesidad. Por ejemplo, en la educación, hay educación privada y pública, y donde no hay educación privada, hay educación pública. Eso ha venido cambiando ligeramente, pero en la Constitución original se planteaba la idea de que el Estado es un Estado subsidiario que subsidia aquellas materias que el mercado no puede proveer. Eso va a cambiar por seguro. Y vamos a ir hacia un Estado más solidario, con mayor presencia estatal, donde el Estado va a tener que cumplir otros roles. Y ahí la pregunta de fondo es, bueno, está bien, vamos a poner una constitución que todos los chilenos tendrán derecho, hoy día ya lo dice, pero igual que tiene derecho a salud, a educación, a vivienda. Tomemos el ejemplo de vivienda. La constitución dice o va a decir que todos los chilenos tienen que tener una vivienda digna. La pregunta es, ¿cómo le entregas vivienda digna a todos los chilenos y cuáles son las restricciones presupuestarias, la capacidad real del país de hacer realidad esa frase escrita en una constitución? Lo vemos en Brasil. En Brasil la constitución tiene garantizados muchísimos derechos sociales, pero efectivamente, y una cosa de ir a Brasil, no todos ellos están siendo efectivamente entregados por el Estado brasileño porque está restringido por la capacidad real que tiene de entregar recursos. Y por tanto, eso va a ser la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a ir librando esta nueva constitución que va a tener derechos sociales muy bien planteados y cómo los vamos a hacer? Luego vienen los otros puntos que tú mencionas y si quieres vamos a esos después. No, lo que yo siento es que como todos, ¿verdad? Yo ya tengo nietos y mi nieto es chico, tiene 7 años, él entiende que hay un dinero con el que se pagan las cosas, solo que cuando él a veces pide cosas no dimensiona que ese dinero que se gasta para leche ya no se puede gastar para juguetes. Entonces, evidentemente el nuevo modelo de Chile va a exigir mayores impuestos. No hay ninguna duda, porque ¿de dónde va a salir la plata para sostener ese estado de bienestar cuasi nórdico si es que no es de los impuestos? Porque no veo otra fórmula. ¿Vos la ves? Bueno, la única fórmula que ha resultado exitosa en el mundo no tiene que ver, o sea, tiene que ver con impuestos, pero tiene que ver con impuestos asociados al crecimiento o de la mano con el crecimiento de un país. Porque si nadie crece y nadie genera riqueza, es imposible redistribuir la riqueza, ¿no es cierto? Y la idea de Robin Hood, ¿no es cierto?, cuando en el bosque de Sherwood le robaba a los ricos para darle a los pobres, resulta pero un rato nomás, porque al tiempo después los ricos ya no van al bosque de Sherwood porque saben que ahí le roban y por tanto no hay a quien robar y se queda en una situación aún peor porque los campesinos que antes a esos ricos que pasaban por el bosque le vendían frutas, productos de casa y productos pan que habían realizado, bueno, ahora no tienen ni siquiera a quién venderle ni a quién robarle porque ya no pasan por ahí. O sea, estoy haciendo este ejemplo como caricatura, pero en definitiva lo que esta creencia de que si le aplicamos impuestos y le quitamos a los ricos para dar a los pobres se resuelven los problemas,
La verdad que no es así. Si tú tomas las fortunas más grandes de Chile, todas, y las expropias todas, vas a tener probablemente para el presupuesto del año de 1 o 2 años. Y se acabó. Entonces la pregunta es, ¿cómo generas la capacidad de generar riqueza y recursos y cómo distribuyes esa con un sistema tributario justo y adecuado que permita al Estado cumplir progresivamente con esas necesidades que se establecieron como fundamentales en la Constitución? Esa es la pregunta y no muchos países la han podido resolver, pero te aseguro que simplemente decir que yo voy a aplicar, como está ahora tan de moda, un impuesto a los patrimonios, lo que hace es que los patrimonios se vayan del país, o un impuesto a los súper ricos, como se discute en varios lados, no han resultado en ningún país donde se han implementado. Ahora, los candidatos a presidente que vienen en la elección de noviembre próximo ya están planteando algunas ideas. El candidato comunista, que está con bastante popularidad y él muy eh, envalentonado pensando en que puede llegar a ser presidente, ya plantea en su programa un incremento de 10 puntos del Producto Interno Bruto de Chile en una reforma tributaria. 10 puntos es muchísimo. O sea, Chile tiene hoy día una carga tributaria que anda en torno al 23%, 24% del producto. O sea, subirla al 34, 35 nos pondría muy por encima de todos los países de la OECD. Es una carga tributaria muy alta. Pero bueno, el papel aguanta todo y algunos creen que la solución es la de Robin Hood. Efectivamente, creen que esa solución puede ser la panacea para dar bienestar al pueblo de Chile. Pero bajo ese concepto, el capital chileno va a empezar a emigrar, porque si vos le vas a dar tasas de Estados Unidos que no son ese 34%, Estados Unidos tiene incluso tasas menores, la gente para qué va a dejar su plata en Chile si puede llevar a refugiarse en dólares en lugares donde hay mucho más dinamismo económico per se y donde van a proteger sus capitales. Claro, efectivamente es divertido porque a raíz de esa misma pregunta acá escuché el otro día que el mismo candidato decía que se iba entonces a poner un impuesto a los que sacaran plata del país. Pero si los que se van no te van a pedir permiso, se van a ir nomás. ¿Eh? A menos que hagas lo que algunos países en el pasado del área comunista hicieron, que es llenarte de muros y no dejar salir a nadie y tener a todo el mundo preso dentro de tu propio país. Bueno, eso es otro escenario y es otro mundo. Yo no creo que lleguemos a eso, pero en definitiva lo que tú dices es muy cierto. De hecho, ya ha habido una cantidad importante de recursos que han salido del país. Sí, eso lo puedes ver en la tasa de cambio. Mira, el principal producto de exportación de Chile, que es el cobre, está en 4,50 dólares. En los últimos años ha estado en 2,70 dólares, 2,5 dólares, ha sido como la tónica. Para que tengas una idea, está casi al doble de lo que ha sido en los últimos años. Con ese incremento del precio del cobre, lo que uno debiese ver es un dólar en Chile, de acuerdo a todos los parámetros técnicos, cercano a los 600 pesos. Sin embargo, el dólar no baja de 700 pesos, está en 720 pesos ahora. ¿Por qué? Porque así como entran dólares por la exportación de cobre y otros productos, están saliendo muchos dólares de personas que están transformando sus pesos en dólares y se lo están llevando fuera de Chile. Eso está ocurriendo ya. Ocurrió después del estallido social que tú mencionabas y está ocurriendo cada día que pasa y en la medida que más tonteras se discuten. ¿Vos ves posible que a nivel constituyente se legisle la expropiación de minas o la nacionalización de ciertos servicios de vuelta, revirtiendo lo que fue para la izquierda el fallo de la economía de mercado? Mira, se puede legislar, pero lo que no se puede hacer es llevar a la práctica, porque Chile está suscrito a una serie de tratados internacionales y una de las restricciones que tiene esta Asamblea Constituyente es que debe hacerse de acuerdo a los tratados que Chile ha firmado con terceros. Por lo tanto, la expropiación se puede hacer. Siempre Chile puede, con la Constitución actual, también puede expropiar. Lo que pasa es que la Constitución establece que la expropiación debe ser pagada antes, o sea, tiene que ser pagada al momento de la expropiación. Y esos son muchísimos recursos que el país no tiene. Entonces, nuevamente, si esto de tener inversión extranjera, y eso es un mensaje para todos mis amigos paraguayos, tiene que ver con la capacidad de generar los recursos en el país para poder abordar y enfrentar los proyectos de inversión. Un proyecto minero requiere inversiones de decenas de miles,
20 millones de dólares. Estamos hablando de que un proyecto puede costar 10.000 millones de dólares y su tiempo de desarrollo es de 15 años para empezar a producir, entre que tú empiezas la exploración y todos los procesos medioambientales para obtener aprobación. Toda esa inversión que empieza a rentar después de 10, 15 o 20 años de trabajo, bueno, es lo que hoy día está produciendo riqueza. Si tú la expropias, tienes que pagarla de acuerdo a la Constitución actual, de acuerdo a los tratados internacionales y de acuerdo a demandas que te van a llegar en el CIADI y en otro montón de partes inmediatamente. Por lo tanto, no es solo llegar y poner el papel que yo quiero expropiar. En ese sentido, resulta mucho más fácil la propuesta del candidato comunista, que es subir los impuestos, que es una forma de expropiación indirecta. ¿Ah? Pero obviamente lo que hace eso es que los que están van a seguir, porque probablemente marginalmente hay un punto donde todavía les conviene seguir produciendo, pero nadie va a invertir un nuevo peso en un país que te saca un 80% de impuestos, por exagerar una cifra. Lawrence, tenemos que ir a nuestro primer corte. Antes de ir al corte, les aviso a la gente que cuando Lawrence esté aquí vamos a ir juntos a conocer Ecovita. Ecovita es un paraíso natural que queda aquí cerquita, a 35 kilómetros de Asunción, en Nueva Italia. Un paraíso para la familia, con más de 70 actividades al aire libre para poder gozar, para hacer deportes, con un restaurante espectacular, con una laguna para deportes náuticos. Así que, Lawrence, en tu próxima visita vamos a ir a conocer un paraíso escondido aquí en Paraguay. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos a República Ocaos, estamos con Lawrence Goldborn desde Santiago de Chile. También te vamos a llevar a pasear, Lawrence, en una camioneta Rexton. Es la mejor del mercado, es el confort de un auto de ciudad para trabajar. Entonces a todos los que nos están viendo les recomendamos que agenden su test drive, que prueben la camioneta al número que aparece ahí abajo en el zócalo. Quiero aprovechar este bloque, Lawrence, para hablar de tres cosas. La primera es, leo que Chile tiene al 60% de su población ya vacunada una vez con la primera dosis y a casi el 50% con la vacunación completa. ¿Cómo hizo Chile para conseguir vacunas? Porque en Paraguay no hay vacunas. La segunda tiene que ver con tu rol y lo que ocurrió durante esos 69 días de los mineros que quedaron atrapados. Vos eras el ministro de Minería. Seguramente si la historia terminaba mal, vos ibas a estar tal vez imputado de algún lado. Y el tercer tema que quiero hablar contigo es tu faceta de inversor en Paraguay. Entonces comenzamos por al revés. La gente de Paraguay tiene que saber que nuestro entrevistado hace 6 o 7 años, a instancia de un grupo de amigos, vino aquí, constituyó una sociedad anónima, empezó a invertir en Paraguay y sigue queriendo a Paraguay como su segundo país. Contanos un poquito de tus inversiones, de las inversiones de tus amigos de Chile aquí y cómo ves el futuro de Paraguay dentro de este ambiente, porque leía también que Chile tiene invertido 4.000 millones de dólares en Perú y Chile tiene invertido en Paraguay no más de 400 millones de dólares. Se abre una oportunidad para Paraguay, se abre una oportunidad para traer capitales frescos de Chile y de toda la región en realidad ante este avance de lo que pareciera ser la irracionalidad. Vos decías que si suben los impuestos en Chile, la gente no se va a ir, pero va a dejar de invertir. La pregunta es qué va a hacer con la plata que le sobra. Entonces comenzamos por ahí y vamos hablando de esos tres temas, ¿te parece? Perfecto. Mira, como tú sabes, efectivamente ya hace unos 5 o 6 años estamos instalados en Paraguay con un grupo de amigos inversores en Chile. Fuimos a explorar el país, tuvimos la gentileza de ser acogidos por muchos amigos paraguayos que nos mostraron las maravillas de ese país y desarrollamos inversiones en 4 áreas distintas. Por una parte entramos en algo en el negocio ganadero, nos ha ido más o menos, nos tocó un ciclo bajo, ahora está en un ciclo mejor, pero estamos ahí. Invertimos en el sector de fraccionamientos también, ahí también nos ha ido bien, las cosas están funcionando. Y invertimos en el sector de desarrollo inmobiliario, generando trabajo y proyectos de inversión en oficinas, viviendas y viviendas de un nivel
alcanzable para la clase media paraguaya. Eso es lo que tratamos de buscar cómo hacer ahí. Y nos ha ido bastante bien, hemos estado tratando de desarrollar ahí proyectos en esa línea. Y una cuarta área de inversión fue en el sector salud, donde invertimos en un centro de imágenes y médico para atender a la población que está en el Shopping Pinedo y en San Lorenzo, y la verdad que muy contentos con esa inversión. Ahora, obviamente nos ha afectado la pandemia, en Paraguay le ha pegado muy fuertemente toda esta situación que estamos viviendo, y en los últimos 12, 14, 15 meses de partida no he podido ir a Paraguay, sino que hemos tenido que hacer todo por videoconferencia con nuestros socios paraguayos, eh, pero, pero hemos logrado mantenernos a flote. Se han visto afectadas las ventas, los desarrollos, se ha ralentizado todo un poquito, pero seguimos optimistas. Yo creo que Paraguay tiene un potencial gigantesco de desarrollo hacia adelante y creo que puede recibir inversiones importantes. Creo que los chilenos estaban ya antes de esta pandemia viendo con mucho interés Paraguay, muchos grupos chilenos ya yendo para allá. A mí me preguntaban muchas personas cómo nos estaba yendo, qué estábamos haciendo, etcétera. Y eso se ha suspendido un poco por el tema de la pandemia, pero esto va a pasar algún momento y yo creo que Paraguay tiene una tremenda oportunidad. ¿Cuáles son quizás los principales desafíos? Uno de nuestros socios está, por ejemplo, interesado en el área de educación. Yo creo que el área de educación de Paraguay es fundamental para el desarrollo del país, porque en la medida que vas mejorando el nivel técnico y profesional de los jóvenes paraguayos, te va generando una mano de obra capacitada, más adecuada a los tiempos actuales, que permite que más empresas se instalen en Paraguay y desarrollen sus negocios ahí. Eso sumado a cambios creo que en el sector público que hay que hacer. El sistema todavía en Paraguay es un poco burocrático, requiere algunas mejoras. Son los dos elementos que yo le pondría para que sea una joya de destino de inversión en Latinoamérica. Serían esos dos elementos: mejorar el capital humano por la vía de la educación y mejorar el rol del Estado y los servicios públicos por la desburocratización y mejora en todos los procesos que una persona que quiera emprender en Paraguay deba abordar. Algo se ha avanzado, pero creo que todavía falta por hacer. Correcto. Vamos ahora a, me imagino, ¿qué estabas haciendo cuando te llaman y te avisan, ministro, se derrumbó una mina y quedaron atrapados unos chilenos aquí? Contanos la historia, cómo se desarrolla, qué hicieron, cómo fue. Me imagino que te habrás sentido abrumado. No, bueno, la verdad que eso fue una situación muy fortuita, pero la experiencia más impresionante y más importante que he tenido en mi vida, aparte del nacimiento de mis hijos, obviamente. Pero realmente una experiencia extraordinaria. Eh, Mira, esto ocurre que yo era ministro de Minería el año 2010 y, y con el presidente nos íbamos ese día a firmar unos contratos de petróleo en Ecuador, y después íbamos a la asunción de mando del presidente Santos en Colombia. Y eso, aterrizamos en Ecuador el día 5 de agosto del año 2010 y mi subsecretario, el viceministro, me manda un mensaje y me dice: accidente en Mina San José, personas atrapadas. Llamo por teléfono y no sabíamos nada. La verdad que la mina de San José es una mina que está perdida en medio del desierto, una mina de tamaño medio. Y le comento esto al presidente y él me dice: mire, sabe, mejor váyase de vuelta a Chile y vea qué está pasando, porque esto se puede complicar. Y efectivamente fue muy sabio en tomar esa decisión. Partí para allá. No es fácil llegar desde Quito a Copiapó en Calama, o sea, en la región de Atacama, pero llegué al final, después de 24 horas, llegué para allá. Y la situación era dramática. Efectivamente hubo un derrumbe en una mina bien centenaria que tiene 100 años de explotación, y no sabíamos bien cuánto en ese minuto, pero finalmente fueron 33 personas atrapadas que no sabíamos si estaban con vida, no sabíamos si tenían condiciones para sobrevivir, no sabíamos nada. Y ahí iniciamos un proceso, un trabajo con la ayuda de todo el sector privado, público, los militares, la Fuerza Aérea, los marinos, todo el equipo chileno del Estado y del sector privado nos brindaron apoyo. Iniciamos el trabajo. A mí me tocó liderar ese proceso de búsqueda, primero para saber si estaban vivos. Lo normal en un derrumbe minero es que el accidente ocurra donde la gente estaba trabajando,
y eso provoca muchas bajas, muchos fallecimientos. Afortunadamente aquí ocurrió algo distinto, no lo sabíamos en ese minuto, pero el derrumbe fue una zona distinta donde las personas estaban trabajando y eso permitió que quedaran atrapadas en una zona y no aplastadas por el derrumbe. Pero iniciamos el proceso de búsqueda a través de sondajes, es decir, de perforaciones de 700 metros de profundidad en roca granítica, lo cual no es un tema trivial y hay una serie de aspectos técnicos que no te voy a aburrir que hacen que esto sea muy difícil. Tuvo un equipo de geólogos y de sondajistas extraordinarios, personas como Felipe Matthews, como Belis, como Cruz, Prokustaki, un montón de personas que me ayudaron con sus conocimientos técnicos en este proceso de búsqueda. Y después de 17 días de pesadilla, 17 días de intentos fallidos donde todos los días yo tenía que hablar con los familiares para explicarle por qué las cosas no estaban resultando, logramos llegar a un punto donde había una bóveda a 700 metros de profundidad y en la cabeza del martillo de perforación de esta sonda que enviábamos perforando la roca granítica, venía amarrado un papel que decía: estamos bien en el refugio Los 33. Y eso fue un momento extraordinario, Gustavo, cuando eso ocurre el 22 de agosto del año 2010, 17 días después del accidente. Para mí fue la experiencia más linda y mejor que he tenido en mi vida. Fue una epifanía, nos volvimos locos y bueno, de ahí teníamos ya planificado cómo poder hacer un potencial rescate. Y después de eso, esos 17 días, vinieron otros 53 días de trabajo muy intenso para materializar el rescate a través de una cápsula que hicimos en un hoyo mucho más grande donde cabe una persona, una cápsula que mandamos 700 metros para abajo, subían los mineros y los íbamos sacando de a uno, mandamos rescatistas para abajo para ayudar en el proceso y finalmente el 12 y el 13 de octubre tuvimos 48 horas en que rescatamos a 33 mineros y sacamos a 6 rescatistas que habíamos mandado para abajo a ayudar en el proceso de rescate. Fue increíble, durante esas 48 horas yo no dormí un solo minuto, la adrenalina no me lo permitía, el estado de excitación y de tensión tampoco, y efectivamente después de eso caí rendido, dormí 24 horas ese día con la satisfacción de una misión cumplida que no fue mía sola, fueron más de 1000 personas los que trabajamos en ese proceso de rescate y más de 17 millones de chilenos que nos apoyaron con su corazón, sus ganas y su buena vibración para poder obtener ese objetivo. Vos, quiero obviar la pregunta que te hice antes y entrar al tema de educación que mencionabas. ¿Vos ves potencial para invertir en educación de calidad aquí, ya sea universitaria, secundaria, primaria? Yo siento hoy, mirando la vida de mi nieto ya, que hace unas clases presenciales en la mañana, en la tarde viene a la casa, hace unas clases virtuales, al colegio van por burbujas. Se me da que la educación cambió para siempre. Estamos descubriendo que no hace falta ir al colegio todo el tiempo. Estamos descubriendo que tal vez podemos tomar clase con el mejor profesor que está en Noruega o está en Finlandia. Entonces, ¿vos ves que hay algo para hacer con la experiencia de Chile, con los socios que tiene Chile a nivel mundial, para mejorar esa educación paraguaya desde el lado del sector privado como un sector de inversión nuevo? Sí, yo creo que sí. Obviamente, como tú dices, yo creo que la educación está cambiando y esta pandemia que estamos viviendo le provocó un cambio más drástico y más fuerte. Yo creo que lo dijiste, no tenemos que ir presencialmente en todo momento. Creo que esa frase en todo momento es clave. Eh, es verdad, yo creo que hoy día vas a poder tomar clases en distintas partes del mundo, podrías dar clases desde la universidad de acá en Santiago o de una universidad en Alemania a gente en Paraguay, pero hay una parte que es la praxis y hay una parte que es la relación humana, que a mi juicio no se puede perder y que todavía los medios virtuales no permiten. El estar contigo y abrazarte y verte sonreír y estar en una situación nos permite una comunicación y una relación muy distinta. Incluso el nivel de concentración cuando tú y yo estamos conversando en personas es distinto que por esta vía virtual. Por lo tanto, creo que esto va a cambiar fuertemente la educación, creo que va a ser mucho más virtual, pero no va a reemplazar totalmente el contacto personal, porque somos seres sociables y se está viendo, de hecho, en la educación de los niños. Muchos países están viendo que
que la educación de algunos niños que han tenido este año solamente educación virtual no es tan buena ni tan positiva en el desarrollo integral de un ser humano. La educación no es solo aprender un par de reformulas o un par de textos de derecho o estudiar derecho romano, es también aprender a aplicar esos conocimientos en la vida real y en la relación humana. Pero yendo a tu pregunta, creo que sí, hay una oportunidad gigantesca y es algo que también estamos conversando con algunos de nuestros socios para ver qué podríamos hacer en Paraguay, pero puede ser interesante. Ojalá, Pero ahí ojalá te se comento, por ejemplo, materialice. Paraguay, por ejemplo, para poder tener una universidad en Paraguay debe ser creada por ley. Estas son las trampas que hicieron los propios dueños de las universidades para que nadie les compita. Son las cosas que tenemos que cambiar todavía en Paraguay. De todos modos, estoy seguro que ustedes se van a ingeniar para encontrar un vehículo para hacerlo porque son muy ingeniosos y porque ya lo hicieron antes. Tenemos que ir a un nuevo corte. Vos sabés, Lawrence, que televisión es drástico. El productor te dice así y vos tenés que ir al corte. Así que vamos al corte y volvemos enseguida para la tercera parte. Volvemos a República o Caos. Estamos con Lawrence Goldborn, quien muy gentilmente desde Santiago de Chile está compartiendo con nosotros lo que pasó en Chile, que a nosotros nos llenó de sorpresa, porque lo veíamos como el modelo de desarrollo económico y social exitoso, el país que había bajado al 10% nada más sus habitantes en situación de pobreza, el país donde más crecía la economía ligada al extranjero. Y bueno, ya ocurrió, hoy se viene un nuevo Chile. No sé si va a ser ejemplo o no para la región, lo vamos a saber solamente con el tiempo. Lawrence, vos sabés que yo fui ministro de Industria y Comercio aquí durante 5 años. Durante esos 5 años me encontré con algunos ministros de Industria y de Economía de Chile. Recuerdo a Luis Felipe Céspedes y a él yo le había dicho que Paraguay quería usar los puertos y las zonas francas de Chile para traer mercaderías procesadas en un nivel básico desde Paraguay, dar origen a Chile y llegar a los más de 50 mercados que Chile tiene abiertos en sus acuerdos de libre comercio. ¿A vos te parece viable una complementación económica sobre esas líneas? Me parece no solo viable, creo que sería extremadamente provechosa para ambos países. Eh, Acceder con lo que tú llamaste el corredor bioceánico, el corredor desde Paraguay hacia el Pacífico, sería extraordinario. Paraguay, pasando por la zona del norte de Chile, podría llegar a los puertos chilenos relativamente rápido. Y lo que tú planteas de desarrollar industria en Paraguay, que aproveche mano de obra capacitada, de ahí volvemos al tema de la educación, que se tenga en Paraguay, que tiene una tasa de juventud muy alta, tiene gente de una capacidad intelectual y física buena, porque son gente que tiene una tasa poblacional joven, nos permitiría desarrollar esos productos en Paraguay, complementarlos con mayor valor agregado quizás en Chile y exportarlos desde Chile. Y exportar directamente también producto paraguayo que se desarrolle completamente en el Paraguay. Creo que es un tema que hay que volver a discutir, hay que volver a trabajar. Yo sé que el embajador Ulloa allá ha estado haciendo un trabajo. Esta pandemia desafortunadamente nos ha puesto un pie en el pedal de freno, pero a veces hablando con el embajador Ulloa en Paraguay, él tenía esta película tremendamente clara y lo quería impulsar con todas sus fuerzas, pero obviamente a raíz de toda esta enfermedad nos ha obligado a retrasar estos planes, pero para allá vamos, Gustavo, de todas maneras, tenemos que avanzar en esa dirección. Volvemos entonces a la pregunta primera de las vacunas. ¿A quién le torció el brazo Chile? ¿Qué hizo? ¿Cómo Chile consiguió tantas vacunas? Tantas, digo, relativamente a lo que Paraguay. Paraguay no tiene al 5% de su población vacunada. Chile ya llegó al 60%. La excusa aquí es que no conseguimos vacuna. ¿Por qué Chile consiguió? ¿Qué hizo Chile? Tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores demasiado bueno, tiene relaciones muy armónicas con quienes fabrican la vacuna. ¿Cuál es el secreto de Chile para conseguir vacunas? Bueno, la verdad que el secreto fue el timing. ¿Ah? Gustavo, como tantas veces en tantas cosas en la vida,
el momento en que uno hace las cosas es clave. Y en ese sentido Chile tomó la enfermedad muy en serio desde el minuto cero. Desde el punto de vista médico, el ministro de Salud, que ya no está en su cargo, porque obviamente esto genera mucho desgaste, mucho roce, desde febrero del año 2020, ya en Chile se empezaron a tomar medidas cuando la enfermedad empezó a aparecer en otros lados y se empezó a preparar para esto. Del punto de vista médico, se reforzó el sistema de salud y se crearon más camas de atención críticas y se tomó una asociación entre el sector público y privado para reforzar el sistema de salud. Pero también la Cancillería, a instancias del Ministerio de Salud, y todo esto con la dirección del presidente de la República, que en esto hay que darle el mérito que corresponda, la verdad que ha tenido una visión extraordinaria para anticiparse a los problemas. En esta materia sí, así como políticamente en otros hablábamos antes que quizás se han cometido muchos errores, en este tema actuó tremendamente acertado. Con la dirección de él, el Ministerio de Salud impulsó el mejoramiento del sistema sanitario y el Ministerio de Relaciones Exteriores inmediatamente, Rodrigo Yáñez, la persona encargada del área internacional, se puso en contacto con los fabricantes de vacunas a nivel mundial y empezaron a negociar desde antes que las vacunas estuviesen probadas, antes de que las vacunas estuviesen comercializadas, empezaron a acordar mecanismos para pruebas y mecanismos para compra de vacunas una vez que estén aprobadas, y compromisos a firme. Y se lograron compromisos con Pfizer, la empresa alemana, se lograron, americana, y con la empresa china Sinovac, para la vacuna Coronavac, se lograron otros acuerdos con otras vacunas, y eso permitió que tempranamente, una vez que las vacunas estuvieron desarrolladas, Chile contó con algunas dosis, empezamos a aplicarlas y ya se ha continuado desarrollando esos acuerdos que datan de un año atrás para poder tener vacunas a tiempo en nuestra población. Creo que fue el momento, el timing para anticiparse a los problemas, tomando esta pandemia muy en serio desde el minuto cero. Bueno, vamos a ir al último corte, después vamos a intentar hacer algunas conclusiones. Riquísima la entrevista, nos gustaría quedarnos 2, 3 o 4 horas, pero como vas a venir a Paraguay, apenas te lo permita la autoridad sanitaria para volver a Chile, que es una autoridad sanitaria seria, te vamos a tener en el programa en vivo. Vamos al último corte. Volvemos a República Ocaos, estamos en Santiago de Chile con Lawrence Goldborn. Pasamos revista a muchas cosas. Quiero ensayar algunas conclusiones que nos deja esta riquísima conversación. La primera es: no todo lo que brilla es oro. Creíamos que Chile era un país invencible y resulta que su sociedad había sido totalmente descontenta. Un divorcio total entre la clase dirigente y lo que la gente sentía. No sé si es una falla de inteligencia, pero ya está. Hoy Chile tiene una nueva constitución. Hoy Chile invariablemente se va a volver un país más caro, un país con más impuestos. Eso genera a Paraguay dos enseñanzas. La enseñanza política de que no se puede vivir divorciado de la población por mucho tiempo porque te cobra. Y la segunda es que Paraguay, haciendo bien los deberes, como decía Lawrence, invirtiendo más en educación técnica tal vez, invirtiendo más en educación especializada tal vez, y mejorando su ambiente de negocio en lo que respecta a burocracia, puede ser un socio, un aliado para esos capitales chilenos que sin duda van a empezar a buscar otras opciones porque los impuestos van a subir y se van a volver muy caros. Y por último, la enseñanza de no subestimar los temas que se vienen en materia de salud pública. Lo que dice Lawrence de que cuando en febrero del 2020 el presidente, el ministro de Salud dijo, esta es una pandemia que viene en serio, rápido tenemos que ir a buscar la vacuna, eso es exactamente lo que Paraguay no hizo y por eso estamos penando en este momento. Lawrence, te agradecemos y te cedemos las cámaras, vos sos un gran amigo de Paraguay, tenés a todo Paraguay viéndote, tus conclusiones finales, tus saludos. Bueno, primero agradecerte a ti, Gustavo, por la invitación. Un saludo a todos mis amigos paraguayos, a todo el pueblo paraguayo, donde me han atendido siempre con extremada cortesía y amabilidad. Me encanta ir a Paraguay, lo paso muy bien. Además, comer esas carnes paraguayas, por Dios que lo echo de menos.
Así que solamente agradecer, yo creo que tus conclusiones han sido tremendamente acertadas. Creo que Paraguay tiene que mirar la experiencia chilena con detención desde el punto de vista político. Creo que no hay que dormirse en los laureles y los políticos paraguayos tienen que aprender de estas lecciones, que hay que estar en contacto directo con la gente, entender las problemáticas y dentro de las medidas de cada país abordarlas rápidamente. Y lo segundo que tú mencionas respecto al tema de la pandemia, creo que es tremendamente acertado. Esta no va a ser la última. Creo que con el intercambio que tenemos de bienes, servicios y personas en el mundo entero, esta pandemia puede volver a repetirse, lo ha dicho Bill Gates, lo decía en varias charlas tiempo atrás. Creo que enfrentamos un desafío importante que no va a haber que soltar la mano cuando esto pase y esperemos que sea pronto. Espero verte muy luego allá en Asunción, querido Gustavo, y encantado de ir a tu programa físicamente en cuanto podamos. Un gustazo. Lo único que nos queda por discutir es si Bill Gates está metido en crear el virus o en aprovechar del virus, pero eso es un tema que va para mucho más adelante. Nos despedimos como siempre de todos nuestros amigos en sus casas y amigas. Gracias por mirarnos, gracias por vernos, gracias por corregirnos todas las semanas a C9N, nuestra casa televisiva, y a nuestros auspiciantes que son los que bancan esto, porque sin auspiciantes no se puede hacer, no se le puede pagar el sueldo a esta gente maravillosa que hace la producción, que son unos capos totales. Muchas gracias, buenas noches, que Dios nos bendiga a todos.